Romanos capítulo 12, versículo 6. Y dice así la palabra del Señor: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Incline su rostro. Señor Jesús, Padre eterno, gracias te damos porque una vez más podemos venir a este lugar y poner oído, Señor, a lo que tú nos vas a enseñar. Te pedimos, Padre, que tú seas en medio de la enseñanza, en medio de la predicación, en medio de este estudio que estamos empezando, Señor, y que yo sé, Padre, que es para edificación y para que crezcamos, Señor, y fortaleciendo nuestros cimientos, Señor, en el ministerio, en el servicio o como persona. Hoy, Padre, te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos tenga su mentalidad abierta, Señor. Quita toda ideología humana, Señor, y que sea establecido tu sabiduría, tus conceptos, tu conocimiento a nosotros, Señor. Gracias te damos. Usa mi vida, Señor, como instrumento, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ok, dice la palabra, ¿verdad? De manera que teniendo diferentes dones, o sea, hay muchos dones, amén. Teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El don de profecía, hermanos, es un don ministerial también. De los 5 ministerios establecidos en la palabra de Dios, ¿verdad? Pastor, evangelista, maestro, profeta, apóstol, está el de profecía. Es un don del Espíritu, pero también es un don ministerial, amén. Antes de hablar del don de profecía, necesitamos hablar acerca o conocer acerca del Espíritu Santo. Si nosotros no conocemos a la persona del Espíritu Santo, ¿cómo pues entonces podemos ejercer el don de profecía? Al final del día el don de profecía viene directamente del Espíritu de Dios. Primero debemos entender que el Espíritu Santo es una persona. ¿Cuántos saben eso? El Espíritu Santo es una persona. No podemos hablar, hermanos, de los dones del Espíritu Santo si no conocemos a esa persona, ¿sí? No podemos hablar, porque si usted no lo ha conocido, no ha conocido a esa persona, es necesario que conozca. ¿Cómo lo va a conocer? Abriendo su corazón al Señor, entregando su vida, ¿verdad? Acuérdese que vimos que una de las claves es de que si tú eres hijo de Dios, eres creyente, has recibido a Jesucristo en tu corazón, abres una puerta tan grande, el Espíritu Santo entra sobre tu vida, eres sellado por el Espíritu de Dios. Y ahí empiezas tú a conocer al Espíritu de Dios. Amén. ¿Es el Espíritu Santo una persona? Sí. El Espíritu Santo es una persona. Ahora, para que un ser pueda considerarse persona, debe poseer ciertas características. Para que algo, un ser sea tomado en cuenta como persona, tiene que tener estas características. Número 1, inteligencia. Número 2, voluntad. Número 3, emoción. ¿Vale? Número 1, inteligencia. Número 2, voluntad. Y número 3, emoción. Y el Espíritu Santo, hermanos, tiene todas esas características. El Espíritu de Dios, hermanos, es una persona y Él tiene inteligencia. El Espíritu Santo es una persona y Él tiene voluntad. El Espíritu Santo es una persona, hermano, y tiene emociones, al igual que usted, ¿sí? Al igual que yo. Son elementos característicos de una persona y el Espíritu Santo tiene estas características. Número 1, el Espíritu Santo tiene inteligencia. Busque Primera de Corintios, más adelantito de Romanos 2:10. Primera de Corintios 2:10. ¿Ya lo tiene? El Espíritu Santo tiene inteligencia. Dice ahí la palabra, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Ya vieron? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Fíjate, hermano, otra vez, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Con la inteligencia uno tiene la capacidad de escudriñar. Con la inteligencia uno tiene la capacidad de investigar cualquier asunto que uno quiera conocer.
Entonces el Espíritu Santo es una persona, porque aquí dice que Él escudriña. Y es más, se nos ha sido reveladas las cosas de Dios por medio de ¿quién? Del Espíritu de Dios, amén. Entonces es como el versículo donde dice que el hombre natural no percibe las cosas espirituales, ¿se acuerda? Entonces cuando nosotros tenemos al Espíritu de Dios, ¿verdad? Viene sobre nosotros una revelación. Y esa revelación la da la persona del Espíritu Santo, amén. Y por medio del Espíritu Santo que da la revelación, hermano, nos damos a entender que es persona. ¿Por qué? Porque tiene inteligencia, amén. Dice que escudriña aún lo profundo de Dios. Es una inteligencia, hermano, superior a la de nosotros, aún más grande. Usted es una persona, usted tiene inteligencia. ¿Tiene inteligencia, sí o no? ¿O nada más el inteligente es su teléfono y nosotros no? No, hermano, usted y yo tenemos inteligencia. Somos personas racionales, personas que piensan, personas que tienen el conocimiento, la revelación de la palabra, amén. Porque usted y yo somos cristianos, somos hijos de Dios, ¿ok? Entonces, estamos conociendo a la persona del Espíritu Santo. Número 2, el Espíritu Santo tiene voluntad, amén. Primera de Corintios 12, vamos a Primera de Corintios 12, 11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿A poco usted no reparte las galletas Marías cuando las va a comprar a la tienda como usted quiere? Y si son 3, 4 escuincles, no es cierto. Niños, hijos, ¿qué hace? De a 4 o 5 galletitas para que nos toque por igual, ¿verdad que sí? Porque usted es una persona, tiene voluntad. Y el Espíritu Santo, aquí dice la palabra que Él reparte en particular como Él quiere. Entonces reparte las galletitas como Él quiere, hermano. Reparte los dones como Él quiere. Entonces nos damos cuenta que el Espíritu Santo es ¿qué? Una persona, ¿ok? La voluntad es la capacidad de elegir. La voluntad es la capacidad de elegir. Y usted tiene esa capacidad de elegir, hermano, amén. Usted eligió venir a la iglesia, ¿verdad? Hoy en su voluntad, yo sé que está bajo la voluntad de Cristo y no me salga muy religioso, pero hermano, usted tiene una voluntad también propia. Y esa voluntad lo hizo arreglarse, ponerse guapo, guapa, bella, hermoso, hermosa, para venir a la casa de Dios, amén. ¿Por qué? Porque usted es una persona. Al igual que usted, el Espíritu Santo, hermano, decide como Él quiere regalar esos dones, amén, a la iglesia. Dice, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Número 3, el Espíritu Santo tiene emoción. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo tiene emoción? Sí, hermano, la presencia de Dios, cuando usted le alaba, se le glorifica, hermano, Él también se goza, Él se alegra. Pero cuando usted también hace cosas indebidas, hermano, Él se entristece. Ah, ¿verdad? Porque tiene emoción. Vamos a Efesios, busque Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y no contristéis, ¿verdad? Es como muchos padres, ¿verdad? Contristan a sus hijos, los hacen enojar, los hacen sentir menos. Una ocasión a mi hijo Dani lo hice sentir menos, lo contristé, ¿sí? Le pegué ahí en su emoción y se fue corriendo al coche, hermano, llorando porque no le compré un lápiz. Sí, hermano, porque yo le dije, ¿sabes qué? Ni estudias, ¿para qué quieres otro lápiz? Eso fue la gotita que derramó el vaso. Y se fue mi hijo llorando al coche y se cierra y pum, azota la puerta. ¿Qué tienes? Es que me dijiste, yo sí estudio y yo sí le echo ganas y esto y lo otro, y tú me hiciste sentir menos. Y lo contristé. ¿Sí me explico? Igual el Espíritu de Dios. Hay veces, hermanos, que hacemos, perdón con la palabra, y me voy a quitar el micrófono por respeto, ¿verdad? ¿Verdad? Cada cosa, hermano, que contristamos al Espíritu. Y el Espíritu Santo, como es una persona, hermano, híjoles, ¿verdad? Es como decía Joel la vez pasada, es nuestro amigo, cómprale un helado. Es una persona, tómalo en cuenta, amén. Tómalo en cuenta.
Ok, ahora Isaías, vamos a Isaías 63:10. Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Fíjense, aguas hermano, no te vuelvas enemigo del Espíritu de Dios o de su Santo Espíritu. Amén. Entonces, esto es importante, hermanos, conocer acerca del Espíritu Santo, que es una persona, antes de empezar a hablar de los dones. El Espíritu Santo es una persona porque tiene, número uno, ¿qué? Número dos, y número tres, inteligencia, voluntad y emoción. Ok, bueno, hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a hablar, hermanos, del don de profecía. Ya conocimos al Espíritu. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Sí? De una manera rápida. Y no hay mejor manera, hermano, déjame decirte, de conocer al Espíritu Santo sino que es por medio de la intimidad que tú tienes con Él. Pudiera yo darte mucho conocimiento, pudiera darte mucha palabra, algo que investigué, lo que tú quieras, pero no hay mejor manera de conocerlo cuando tú apartas, ¿verdad?, un tiempo especial con Él y Él te empieza a susurrar al oído. Él empiezas a saber su sentir, tiene emociones, empiezas a saber cuál es su voluntad en mi vida, ¿verdad? Ya no te mueves bajo tu carnalidad, te mueves bajo el Espíritu, amén. Entonces, ¿cómo vas a conocer más al Espíritu Santo? Por medio de estas tres características que yo te di a conocer. No, hermano, lo vas a conocer más cuando tú tengas esa intimidad, esa pasión, esa devoción, ¿verdad?, con Él, amén. Bueno, hablemos del don de profecía. El don que tal vez la mayoría quiere, el don del que todos hablan, ¿verdad? Y que la mayoría dice, ay, siento que el don de profecía es el más tremendo, el más grande, el más glorioso. No, hermano, sí, pudiera ser tener unas cualidades, el don de profecías muy bonitas, sí, las vamos a ver ahorita. El don que tal vez algunos presumen, y me ha tocado ver cada persona, hermano, me lleva el pastor, que es que en mi otra iglesia era profeta. Ah, poco, ¿verdad? Qué bueno. No, pastor, yo tengo el don de profecía, ¿verdad? Pero vamos a analizar en verdad qué es el don de profecía, amén. Vamos a analizar, hermanos, bien qué es ese ministerio. Romanos 12:6, ahí nos dice, ¿verdad?, nuestro versículo central, ¿verdad? Todos los dones fueron dados por un propósito, y el propósito es usarse para la gloria de Dios, para la edificación de la iglesia, para dar un mensaje a este mundo, amén. Los dones fueron dados, hermanos, por un propósito, ¿sí? Profecía. Muy poco se habla en el Nuevo Testamento acerca de este don como alguien que predice el futuro. Más prácticamente el don de profecía lo definimos en declarar la verdad, ¿sí? El don de profecía es declarar la verdad. Dice que es declarar la verdad. Alguien que proclama la palabra de Dios con claridad, con autoridad y de una manera radical. Ese es el don de profecía. Ese es el profeta. ¿Qué es? Dice que es alguien que proclama la palabra de Dios. Entonces, si tú te crees profeta o piensas sentir, o tal vez no sabes que eres profeta, pero proclamas la palabra, bueno, ya llevo un requisito. Número dos, ¿verdad? Lo hablo con claridad porque tengo conocimiento de la escritura. Número tres, con autoridad y de una manera radical. Son cualidades de la persona que tiene ese don de profecía. Si usted se da cuenta, hoy en tiempo hay profetas, hermano, y los ministerios siguen vigentes hasta el día de hoy, amén. ¿Cuántos creen eso? Los ministerios siguen vigentes hasta el día de hoy. Mucha gente piensa que la profecía únicamente es para predecir el futuro. Es parte de, pero no nada más es para predecir el futuro. ¿Quién es el anticristo? ¿Dónde está el falso profeta? ¿Quién va a ganar las elecciones? Si Delfina o Ale. No, hermano,
es algo más. Amén. O si me voy a casar con la hermanita fulana o no. No, hermano, el don de profecía es algo más. No se trata de eso solamente. La profecía es declarar la verdad. Profecía es declarar ¿qué? La verdad. Es declarar la verdad. Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios 14:3. Dice, y si gusta marcar, hermano, su Biblia, márquela. Pero el que profetiza habla a los hombres. ¿A quiénes habla? ¿Para qué? Para edificación, número 1, para exhortación, número 2, y consolación, número 3. Amén. El que profetiza, hermano, lo hace hacia los hombres. ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Marca ahí su Biblia, hermano, para que usted se acuerde. Esto fue lo que predicó el pastor. Y eso es lo que hace un profeta, o eso es lo que hace el que profetiza. Amén. Nos dice cómo funciona este don en este versículo. Nos dice, hermano, la función correcta de este don, que es el de profecía. Número 1, ¿qué? Número 1, ¿qué? Edifica. Número 2 y número 3. Exacto. Este es el ministerio, hermanos, del don de profecía. Y es usado, hermanos, para 3 cosas muy importantes y deben de estar activos en la iglesia. Tal vez, hermano, no tenemos los rangos, ¿verdad?, de profeta, apóstol, maestro y lo que usted quiera, tal vez vistos aquí en la iglesia. Pero algunos, hermanos, fungen estas cualidades o estas características. Número 1, edificación. Número 2, exhortación. Número 3, consolación. Y por lo regular, hermano, tenemos a los que predican, a los que hablan la palabra de Dios. Amén. Y ellos pudieran tener ese don. ¿Qué es edificar? ¿Cómo se debe edificar? Número 1, edificar es construir buenos cimientos espirituales en la vida de una persona, en la vida de una familia, en la vida, hermano, de una iglesia, en la vida de una nación. Cuando hay profeta en la casa, hermano, es para esto, para edificación. ¿Sí? ¿Y qué es edificación? Construir buenos cimientos. Amén. Aquí está mi hermano Lauro, ¿verdad? Que con todo respeto, él es maestro de obra, ¿va? De la obra ahí. Y hay de piedra a piedra, hermano. Hay unas piedras bien piedras. Hay un material más bueno que otro, siempre, ¿sí o no? Cemento uno mejor que otro. Y una persona que quiere algo bien construido, hermano, un edificio potente, que aguante, pues usa, hermano, el cemento mejor, la mezcla mejor, la grava mejor, la piedra mejor. Dice construir buenos cimientos. ¿Ok? Eso es edificación. La vida de las personas debe de estar fundada, hermanos, en la palabra de Dios y no en las ideas humanas. La iglesia, hermano, la gente que viene a congregarse debe de estar bien fundada, hermanos, en la palabra de Dios. Por eso estamos hablando de esto, para que usted, su vida espiritual esté bien fundada, hermano. Tenga buenos cimientos, amén. Amén o no amén. Usted debe tener buenos cimientos. ¿Por qué cree que luego viene el mormón, el testigo de Jehová o cualquier otro y los zarandea y les cuentea, les da ideas humanas, hermano, y uno ahí va cayendo? No, es que vamos con fulanito, te va a hacer una limpia. Pero soy cristiano. Sí, pero no pasa nada, son con hierbas, es natural. Ándele, son ideas humanas, son cosas de hechicería, hermano. Por eso es que tenemos que fundar bien nuestros conocimientos, edificar bien nuestra vida espiritual, amén, para no andarnos tanteando de un lado y a otro, moviéndonos de un lado a otro, o que el enemigo nos quiera mover de un lado a otro. Usted y yo debemos estar firmes en lo que creemos, amén. Entonces dice que el don de profecía, una de las cualidades es edificar. ¿Y qué es edificar? Construir buenos cimientos espirituales, ¿verdad? Construir buenos cimientos espirituales. El don de profecía es para que la iglesia realmente se fortalezca y se edifique. Si lo trasladamos a la iglesia, al ministerio, tiene que haber el don de profecía, hermano.
Amén. ¿Para qué? Para que esta iglesia esté bien edificada y esté bien fortalecida. Amén. Y tiene que estar vigente hoy. Número 2, otra cualidad, otra característica de la persona que profetiza, según 1 Corintios 14:3, es exhortar. Amén. A mí se me da eso, pastor. A mí se me da eso. Seguro. Vamos a ver qué es exhortar. Exhortar es corregir cuando nos estamos desviando del camino de Dios. Exhortar es corregir cuando nos estamos desviando del camino de Dios. Por eso, hermano, debemos entender estas frases que se mencionan en toda la Biblia. Vuélvanse a Dios. El profeta llama la atención al pueblo y dice: vuélvanse a Dios. Exhorta. Enderecen sus caminos, dice el profeta, ¿o no? Si lo han escuchado, si lo han leído. Enderecen sus veredas, enderecen sus caminos. Porque el profeta exhorta. No se desvíen. Exhorta, no se desvíen. ¿Pero por qué? ¿A qué fin llega? A fin de edificar. Amén. El profeta no nada más va a señalar por señalar, o criticar por criticar, o juzgar por juzgar. A mí me ha tocado ver hermanos, hermanitos que dicen: tengo el don de profecía, pastor, y el Señor dice así, así. Seguro que el Señor dice, o dice tu corazón y tus emociones. Porque si en realidad dice el Señor no nada más va a destrozar tus argumentos, va a destrozar tus ideas, sino que te va a edificar y te va a hacer crecer y te va a hacer animar. Amén. Porque un profeta no nada más es de regañar. Un profeta no nada más es de cuestionar y de señalar ahí. No, hermano, de tocarle a la llaga. No, hermano. Un profeta anima, exhorta. ¿Para qué? ¿Para qué fin? Para que seamos un buen edificio. Estemos bien edificados, amén. Estemos bien edificados. El profeta es como el GPS. ¿Cuántos conocen el GPS? Que dice: vuélvanse al camino, recalcula y vuelve a la senda por la que tienes que caminar. De repente yo una vez prendí, hermanos, ahí para ubicarme, mandar una ubicación, y me mandó por unas veredas, hermano, que yo no sabía ni por dónde andaba, hermanos, ¿sí? Y que vuelta y vuelta y vuelta, cuando me di cuenta, hermano, ya andaba perdido yo. Pero hagan de cuenta que la función del GPS es hacer lograr que tú llegues a tu destino. El profeta es lo mismo, ¿sí? Él exhorta, endereza tus pasos, tus caminos, para que vuelvas a las sendas, al camino, a la brecha donde debes de ir, para que endereces tu camino, para que llegues a tu destino. Amén. ¿Cuántos quieren llegar a su destino? Amén. Es que bueno, por un amén. Quiere decir que entonces anhelamos el ministerio de profecía, o anhelamos el don de profecía. Porque, hermanos, sabemos que si no hay ese don en la iglesia, ¿verdad? Nos estamos desviando. ¿Ok? Debe de haber ese don en función en la iglesia. La exhortación no es juzgar, acusar y desbaratar, ¿verdad? La función de la exhortación, hermanos, es animar y corregir. Los profetas corrigen, pero corrigen con amor en la palabra de Dios, para que el pueblo no se desvíe. Amén. Ese es el objetivo, hermano, de la exhortación en el profeta o el que profetiza. Que el pueblo no se desvíe. Número 3, la última característica, ¿verdad? Es consolación. ¿Qué es consolación? Dice que es aliviar el dolor y la aflicción de nuestra alma triste, golpeada por nuestra vida. Por eso, hermano, debe haber en la iglesia ese don de profecía, para que la gente no se desvíe, hermano, y en vez de estar en la murmuración, que haya consolación. Porque la murmuración, el chisme y todas esas cosas, hermano, la contienda, solamente te llevan a destrozar la vida de las personas. Por eso es importante, hermano, que la iglesia profetice. Amén. Que en la iglesia haya ese don. ¿Por qué? Porque va a haber consolación. Es muy diferente, hermano. Amén. ¿Cómo es que consolamos a las personas?
Pues por medio de la palabra. Vamos a buscar Salmo. A ver, vamos a Salmo. A ver si lo encuentra. 119. Salmo 119, 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Ya vieron? ¿Quién? La palabra. Otra vez dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Amén. La palabra de Dios consuela. Entonces me da a entender que es el que tiene el conocimiento de la palabra para consolar al pueblo. Amén. Eso me da a entender. Y hemos visto, hermanos, que hay pseudoprofetas que tal vez, hermanos, nunca han leído la Biblia, ni tampoco su vida refleja que conocen la Biblia, hermanos. Hay pseudoprofetas que se proclaman ser profetas y no conocen la Biblia. No, sí, pastor, a mí me consta, dicen versículos, sí, pero la viven. El conocer la Biblia, el conocer la palabra es vivirla. Y he visto muchos pseudoprofetas, hermanos, proclamarse profetas, que de verdad, hermano, que da coraje. Y del bueno, da coraje, hermano, porque de todo lo que hablan no lo viven. Amén. Y el profeta vive la palabra, hermano. El que profetiza consuela de acuerdo a la palabra, hermanos. Amén. Salmos 119 a 105. A ver, ¿qué dice el Salmo 119 a 105? Es un texto muy conocido. A ver, ¿alguien se acuerda? A ver, 105. Ya me fui. Exacto. ¿Qué es? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lumbrera a mi camino. Amén. O sea, la palabra de Dios consuela. Entonces el profeta usa la palabra de Dios para estas tres cosas. Número uno, para edificar, exhortar y consolar. Amén. El profeta anuncia el mensaje del evangelio de una manera radical. No solamente predice el futuro, sino que proclama el evangelio de una manera radical. Una hermanita me decía, me gusta que venga el pastor Nexel, como que es tranquilito. Está bien. Dice, pero como que el profeta, como que lo siento muy. Sí, porque él es profeta. ¿Se acuerda del profeta que vino de Colombia? Tienen características muy diferentes. Amén. Y el profeta o los profetas o el que profetiza o el que tiene el don de profecía, hermano, son radicales en su forma de hablar, de expresar, de comunicar la palabra, de comunicar el evangelio. Amén. Amén o no amén. El profeta, hermano, es la voz de Dios. Y la voz de Dios, hermano, nunca va a ser para dañarte, nunca va a ser para lastimarte. Amén. Si el profeta es la voz de Dios, hermano, quiere decir que en esa voz emerge el amor de Cristo. Emerge, hermano, todas sus promesas. ¿O no? Sí, hermano, porque Dios es así. Pero también, hermanos, emerge la corrección, la disciplina, porque Dios es Padre. Y si el profeta es la voz de Dios, o el don de profecía es la voz de Dios, hermano, entonces quiere decir que Dios nos ama porque somos sus hijos y nos corrige. Amén. ¿Pero por qué? Para llegar a un destino. Nunca para desviarnos, sino para llegar a un ¿qué? A un destino. Personas con este don tienen un profundo conocimiento de la palabra de Dios. Porque si la persona que profetiza tiene la palabra de Dios en su boca, hermano, entonces tiene que estar respaldada por las escrituras. Él no se va a mover solo. Amén. Entonces que no vengan pseudoprofetas a decir soy profeta con título, con credencial y hasta ahí. No, hermano, es más allá. Amén. Es como el ministerio de pastor. Vamos a pasar a ese don también. Es también don ministerial, ¿verdad? El pastor.
El pastor apacienta a las ovejas. El pastor las ama. El pastor, ¿verdad? Dice mi esposa, tienes corazón de pollo. Pues pudiera ser que el pastor tenga corazón de pollo, hermano, porque siente a su oveja. Amén. Las ama. ¿Me explico? Pero el profeta es un don muy radical, ¿sí? Completamente diferente. Amén. Sí te va a llegar a tu destino, pero siempre te va a decir, ¿lo haces o te quitas del camino para que siga la obra de Dios? ¿Sí me explico? O sea, te llama la atención. ¿Cuántas veces los profetas, verdad, se le acercaban a los reyes, a los sacerdotes, a los siervos de Dios, a corregirlos, a disciplinarlos, ¿verdad? ¿Cuántas veces una ocasión se le acercaron a David, un profeta, si se acuerda, ¿verdad? Que traía un asunto ahí, ¿verdad? Que se había echado a una ovejita que no le correspondía. En pocas palabras, ¿verdad? ¿Y qué hizo este profeta? ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Bueno, pues contó la historia. No sé si se acuerda usted. Si no, estúdialo, hermano, tiene tarea, ¿verdad? Y David en su arranque dijo, no, pues que muera, ¿no? Y que no se cae y todo. Pues ese eres tú, le dijo, ¿no? Lo confrontó. Entonces el profeta confronta, pero depende de nosotros qué dirección tomamos, si le hacemos caso al GPS o no le hacemos caso. El profeta es como el GPS. David le hizo caso, hermano. Por eso hay 2 salmos que se mencionan acerca de esa vivencia de David, que se contristó, se sintió, se dolió y se humilló, hermano. No sé, David sabía cómo llegarle a Dios. Él hallaba el secreto, hermano. Por eso cometía tanta, pero al final del día se acercaba al Señor. Y el Señor, ¿qué cree? Es padre. Lo abrazaba. Vente, David. Muchos pudieran decir, qué injusto. Pero hubo una llamada de profecía, ¿no? De exhortación. Hubo una llamada, hermanos, de te alineas o habrán consecuencias. ¿Y de quién estuvo? Pues de David. Alineó su vida, hermanos, y siguió para adelante. No diga como el domingo, ¿para qué? ¿Se acuerda de la enseñanza? Perdóneme, hermano. ¿Para qué? No, hermano. Usted tiene que seguir, hermano, adelante. Tiene que echarle ganas. Tiene que hacer caso a la voz del profeta. Amén. Los profetas son realmente personas estudiadas en la palabra. Han pasado tiempo en intimidad con Dios, disfrutando y escudriñando la palabra del Señor. Ya voy a acabar. Una hojita más. Traigo hojitas chicas. El profeta se caracteriza por personas que aman, anhelan, desean y se apasionan por la oración. Así es que no me venga, me vinieron, pero no me vengan otra vez, ahí ya les va, ¿verdad? Oh, yo tengo el don de profecía, pastor, sí, y nunca los veo en la intercesión los viernes. Nunca los veo en la intercesión en las veladas. Nunca los veo orando, hermanos, aquí metidos en la iglesia, jamás los veo. Y eso dicen que tienen el don de profecía. Porque el profeta, el que profetiza, hermano, tiene una comunión directa con Dios. Y cuando es eso de la oración, de la intercesión, del clamor, es el primerito que está ahí. Amén. Ahí está. Esa es una cualidad que tiene. ¿Por qué? Porque en su corazón está el arder por la presencia de Dios. Amén. Y sí, hermano. Y me han dado palabra, hermano. Yo tengo una palabra para usted, siervo. Y me la dicen, hermano. Yo nada más escucho. Sé escuchar. Me la dicen todo. Pero no dan evidencias de que en realidad sea un don de Dios, porque es lo que hay en su corazón de esta hermanita, hermanito. Amén. O sea que cuidado, hermanos. Y si a usted le está cayendo el 20 y usted dice, yo tengo esas cualidades, me gusta la oración, me gusta esto, me gusta la palabra, me gusta tener intimidad con Dios en mi casa, en mi hogar, en la iglesia. Uy, hermano, entonces aquí hay profeta. Amén. Aquí hay profeta. Amén o no amén. Vamos a hacernos esta pregunta. ¿Cómo sé que soy un profeta? Muy buena pregunta, ¿no? ¿Cómo sé que soy un profeta? Joel, ¿tú sabes que eres un profeta? ¿No? ¿Te lo has preguntado? Pues vamos a preguntárnoslos.
César, ¿no? O Gema, hermana Bere, o Sergio, no sé. Pero muy buena pregunta, ¿cómo sé si yo soy profeta? Porque hay un gran celo por cuidar la santidad en todo nuestro entorno y persona. Si hay ese celo en ti, hermano, tú eres un profeta de Dios, porque los profetas tenían el celo de la santidad. Y si no hay aquí alguna persona, hermano, yo creo que debemos de empezar, ¿no creen? Yo quiero ese don, Señor. Pues tiene que haber en ti un celo, hermano, amén. Un celo por cuidar la santidad en todo nuestro entorno y en nuestra persona. Que se vea reflejada la santidad en nosotros, no la religiosidad, aclaro, la santidad, no religiosidad. Y si tú eres esa persona, hermano, casi como lo que pasó el domingo, hermano, que yo de verdad tenía así un celo, un enojo, así como dije, caray, ¿a qué venimos? Yo sé que venimos cansados, venimos agotados, hermano, y ya dije lo que tenía que decir, ¿no? Y pues, discúlpeme, pedí disculpa, lo que usted quiera, hermano, pero si había esa situación, digo yo, bueno, o sea, si fuera para otra cosa, bien que ahí estamos. Pero las cosas de Dios que hacemos, nos achicopalamos, nos aplastamos, nos emplatanamos. Pero el profeta, o cuando hay profecía, cuando hay alguien que profetiza, involucra a un avivamiento, involucra un celo por la santidad. Es más, hermano, cuando hay profeta se manifiesta, ¿verdad? Y dice, huele a carne aquí adelante, músicos, bájense. Porque se le revela, Dios permite esa revelación. Y ahora que estamos hablando de esto, hermano, pues espero en Dios que se levante un profeta. O si yo lo tengo, pues también. Pero que se me revele o se le revele, o que haya alguien, hermano, que se active ese don, porque es necesario en la iglesia para cuidar nuestros ministerios. Porque el profeta, el don de profecía, es celoso en las cosas de Dios. Amén. Era la característica de Juan el Bautista, era la característica de Elías, de Eliseo, era la característica, hermano, de todos esos profetas. Amén. El más grande profeta, ¿quién fue? Jesús, ¿o no? El mayor de todos fue Jesús. Él le hacían así y despedía santidad. Qué bonito, ¿no? Qué hermoso. Podemos ver, ¿verdad?, a Juan el Bautista, Nehemías, Malaquías y muchos otros que hicieron con el pueblo, que el pueblo se confrontara, porque vivían en pecado. Tan solo estos tres varones, Juan el Bautista, Nehemías, Malaquías, tan solo ellos tres tenían un celo, hermano, porque el pueblo se apartara del pecado y viviera en santidad. Amén. Si hay profecía, si hay que profetice, si hay una persona profeta, llevaríamos un avivamiento a la gente. Y ese avivamiento que el profeta debe de dar en la iglesia es a que la gente se le produzca leer la palabra de Dios, anhelar la Biblia, anhelar una vida consagrada a Dios. Porque el profeta, hermano, es eso. Su tarea del profeta es involucrar a un avivamiento, a la iglesia y a las personas que buscan de Dios, aquel que se hace ser llamado cristiano. Amén. Entonces muchas veces, hermano, tal vez no tenemos un profeta como tal, como un ministerio, pero sí tenemos, hermano, la capacidad como iglesia de marcar la palabra de Dios, el evangelio de Dios, la santidad de Dios en este mundo. Y muchas veces aquí nos paramos personas que tal vez no tenemos ese ministerio, pero tal vez tenemos ese don de profecía o profetizamos, hermano, pero lo hacemos de acuerdo a la palabra. No nos vamos a deslinear, sino nos vamos a alinear. Y siempre va a estar el motivo de decirle: hey, iglesia, tenemos que vivir en santidad. Hey, iglesia, apártate de ese camino que no te corresponde. Iglesia, no te desvíes del plan de Dios. Iglesia, Dios te ama. Iglesia, esto te consuela, te exhorta, te anima, hermano. Se cumple el don de profecía en la iglesia. Amén. Pero si hay una iglesia que se mueve nada más en las ideologías humanas, hermano, es aquella que te dice: ¿sabes qué? Debes de traer falda larga,
y no te cortes el cabello. Esas son ideologías humanas, hermano. Hay una esencia mayor que esa. Amén. Hay una esencia mayor que esa y se llama santidad. Porque cuando empezamos a poner todas esas ideologías humanas, a mí me está llevando a la religiosidad y a un enfriamiento espiritual. Pero cuando me está llevando a la santidad, me está llevando a una vida radical en Cristo, que en donde yo quiera que yo me pare, yo voy a mostrar que soy hijo, hija de Dios. Amén. Por eso, hermano, es que debe de haber ese don. No podemos excluirlo, no podemos decir, no, es que los dones ya, el profeta, maestro, apóstol, pastor, ya quedaron atrás. No, hermano, siguen vigentes. Porque si dijéramos que no, es como si dijéramos que el Espíritu Santo quedó ahí nada más con el día de Pentecostés, punto. No, quiere decir que el Espíritu Santo sigue obrando. El libro de Hechos de los Apóstoles debería de llamarse los Hechos del Espíritu, ¿sí o no? Y se debería de continuar escribiendo, hermano, hasta la fecha de hoy. Claro que hay mucha ya congregación, mucha iglesia, ¿verdad? Y es muy imposible ya traerlo en un solo libro. Pero, hermano, hay vivencias de avivamientos en cada congregación. ¿Sí? Cada congregación. Conclusión. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. 2 de Pedro, y acabo, hermanos, con esta cita bíblica. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. ¿Ya lo tiene? Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es? La palabra de Dios. ¿Quieres palabra de profecía en tu vida? Es que yo sí voy a los congresos, yo voy a los encuentros, yo voy a esa iglesia porque hay avivamiento y hay profeta y me profeta. No, hermano, la mayor palabra profética que tenemos está en este libro. Estúdialo. Ahí Dios te va a hablar. Amén. Ahí nos va a hablar Dios. ¿Quieres que Dios te hable acerca de que tienes que levantarte porque hay propósito en ti? El Señor me dice en la palabra que sus planes son mejores que los míos. Ahí me está profetizando. Pero espero que llegue alguien de Colombia, espero que llegue alguien de Estados Unidos, espero que llegue cualquier renombrado ahí profeta que se menciona hoy, moderno, contemporáneo, y decimos, ahí voy, que me hable de Dios, que me profetice. Hermano, tenemos la mayor grande palabra profética y está en este libro. Solo que somos flojos y no leemos. Pero eso sí, esperamos que llegue otro pastor, siervo del Señor, ministro. No digo que esté mal, es bueno que venga. Pero, hermano, si no estudiamos esto, ¿cómo quieres que el Señor se te revele en una noche, en 1 hora, 40 minutos de palabra? O sea, no, hermano, estamos mal. ¿Amén o no amén? Aquí dice que tenemos la palabra profética más segura. ¿Y por qué más segura, hermano? Dice aquí, tenemos también la palabra profética más segura. Porque de repente tú no sabes del que está enfrente y qué te está hablando. Si es segura o no es segura. Si es de su corazón o no es de su corazón. O si es de Dios o no es de Dios. Por eso, hermano, yo muchas veces que lo ministro, yo le digo, hermano, esto es de mi corazón. Prefiero decir eso a decir, y el Señor dice, porque ni siquiera el Señor me ha dicho que le diga a usted. ¿Sabe cómo le dice? Por medio de la palabra que yo ya tal vez expuse. Ahí el Señor habló. Amén. Pero, hermano, tenemos que tener inteligencia, conocimiento, razonamiento y oídos. Por eso dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice. Amén. Entonces tenemos que saber escuchar. La palabra más segura y la que no se equivoca está aquí, hermanos. Amén. Porque todo profeta o el que profetiza, toda la palabra que dé tiene que estar respaldada por medio de este libro. Amén.